Ciudadanos es el partido de los más. Es un partido capaz de abanderar la defensa de la unidad de España, más que el Partido Popular. Es un partido capaz de ser más liberal y más progresista al mismo tiempo que el PSOE, más nuevo que el PP. Además, es el partido con más y mejores caras para el futuro. Inés Arrimadas, Albert Rivera y alguna más habrá. ¿Será Ciudadanos el nuevo partido de orden en España? Dicen que me repito de lo claro que hablo. ¿Será que no me entrego a las reglas? Hola, bienvenidos a Línea Clara. Hoy charlará con nosotros el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Víctor Vázquez, Aitor Cano, politólogo por la Universidad Complutense de Madrid, y por último, Miguel Anxo Bastos Bobeta, doctor en Ciencias Económicas y politólogo por la Universidad de Santiago. Además, es analista en diferentes medios de comunicación como la Radio Galega. Sin más, os dejamos con una nueva entrega de Línea Clara. No siento ningún desprecio, tan solo indiferencia. Tuve muchos nombres, me vieron con otra cara, pero siempre fui yo, marcando una línea clara. Víctor Vázquez, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Es profesor universitario de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Muchas gracias por estar con nosotros en Línea Clara. Un placer tenerte con nosotros, Víctor. Nada, gracias a ti, Alejandro, encantado de estar aquí. Queríamos charlar contigo sobre el ascenso del Partido Ciudadanos. En las últimas encuestas, en algunas incluso le dan que puede llegar a la primera posición, arrebatándole el liderazgo de esta al Partido Popular. ¿Cómo lo ves, Víctor? Bueno, yo creo que es una posibilidad, pero creo que no es fácil. No es fácil en el sentido de que nuestro sistema electoral, al tener como circunscripción la provincia, y sobre todo en las provincias del interior, donde el Partido Popular pues está muy implantado y donde son provincias donde la media de edad también es elevada y la franja de edad donde el Partido Popular obtiene muy buenos resultados, creo que ese sorpaso es difícil que se dé. Ahora bien, no es imposible. Desde luego hemos pasado a un sistema político que ya no es aquel que estaba, digamos, prefigurado en el momento constituyente, que era basado en un bipartidismo. Ese bipartidismo es ya por lo menos un bipartidismo muy imperfecto, bastante imperfecto, donde el Partido Conservador parecía haber mantenido de una forma sólida su hegemonía, pero creo que esa hegemonía ya no va a ser tan fácil, ¿no?, de conservar. Ahora bien, de ahí a que se produzca el sorpaso, o que se produzca inmediatamente en las próximas elecciones, pues creo que hay que hacer cálculos, ¿no? Porque incluso, aunque la estimación de voto se esté dando ahora, de voto directo, sea superior para Ciudadanos, que eso se traduzca en más escaños con nuestro sistema electoral lo veo difícil. Y luego también es cierto, no podemos obviar, que el Partido Popular, como dice el periodista, amigo Enrique Juliana, ha jugado el rol de partido alfa de las clases medias españolas en los momentos de crisis. Es decir, que cuando la gente quiere tener una cierta seguridad, ¿no?, a la hora de que su voto tenga un reflejo claro en la gobernabilidad, pues suele abrazarse al Partido Popular. Que esto deje de ser así, pues habrá que verlo. Ahora bien, otra evidencia, ¿no? Otra evidencia del Partido Popular, entre otras cosas, por el evidente estado de corrupción que afecta a buena parte de sus denominaciones regionales y autonómicas, pues esto lo puede pagar y lo puede pagar muy caro. Es decir, que se pueda dar un proceso de descomposición del Partido Popular similar al que se dio en su día con UCD, en este caso con un origen muy claro en los estados de corrupción. Creo que tampoco es algo descartable, ¿no? Habrá que ver el instinto también de supervivencia del propio partido y luego también la capacidad, ¿no?, que tenga para seguir seduciendo al electorado suyo clásico, ¿no? Por ahí va a ir otra de las cuestiones.
Ciudadanos podría quedarse en un partido de corte liberal incapaz de robar voto, de captar voto conservador que proviene del PP, o podrá ser ese gran partido nacional, podrá ser ese partido, digamos, de orden que pueda aspirar a ganar las elecciones pese al sistema electoral que apuntabas, que beneficia a provincias pequeñas de la zona rural, donde tradicionalmente ha sido la derecha conservadora la que ha tenido mejores resultados. Y esto lo queríamos relacionar con la situación actual en Cataluña. Podemos apreciar quizás una renacionalización, por decirlo así, del sentimiento identitario de ser español. Sí, es obvio. Bueno, primero la primera pregunta. Sí. Ciudadanos como partido liberal frente al conservadurismo, digamos, ¿no? del Partido Popular, un conservadurismo más clásico y tal. Pues yo creo que Ciudadanos es un partido atrápalo todo. Ciudadanos, sí. Primero, no existiría Ciudadanos sin Cataluña, eso es evidente. Si España no tuviera un problema de estructura territorial como el que tiene y la dificultad que tiene para dar una respuesta constitucional a ello, sobre todo en los últimos tiempos, pues Ciudadanos no existiría. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es decir, no hubiera surgido una alternativa liberal, ¿no?, al Partido Popular. Entonces, cuanto más problemática sea la integración de Cataluña en el Estado y cuanto más se polarice la cuestión nacional, pues Ciudadanos va a tener más posibilidades de obtener réditos electorales, como ha ocurrido ahora. Eso le beneficia inequívocamente a Ciudadanos, y aparte Ciudadanos, como no gobierna, pues se puede permitir un discurso exagerado en algunas materias y en algunos ámbitos ya no es exagerado, en algunos ámbitos absurdos. Por ejemplo, yo cuando veo cuestionar a Ciudadanos el sistema foral fiscal de País Vasco, de las provincias vascas y de Navarra, pues bien, eso denota no solo lo que puede ser una ignorancia de la historia de España, el propio proceso constituyente español, donde el punto de sutura de las provincias vascas y de Navarra con el resto de España es evidentemente el reconocimiento de sus fueros que fueron reconocidos durante el propio franquismo para las provincias de Álava, para la provincia de Álava y para Navarra, para la región Navarra, la comunidad autónoma de Navarra. Ahora, por lo tanto, es una cosa que me parece que es imposible el planteamiento serio de la abolición de esos fueros, ¿no? Y, en segundo lugar, es evidente que eso muestra un oportunismo, ¿no? Es decir, el ciudadano se puede permitir decir eso y el Partido Popular no se lo puede permitir, pues tiene que gobernar y ahora tiene que gobernar con el PNV. Incluso cuando se hablaba del 155, pues claro, Ciudadanos no tiene ninguna responsabilidad en la aplicación de ese artículo, por lo tanto podría decir desde mucho antes es el momento de aplicarlo, de tomar ciertas medidas, de exigir el fin de la inmersión lingüística en catalán, claro, porque realmente no le va a pasar ningún peaje, ¿no? Entonces ahí juega con una desventaja el Partido Popular, que el Partido Popular pues es un partido de gobierno con todo lo que esto significa, ¿no? Luego, si es verdaderamente un partido liberal, yo decía un partido atrápalo todo. Los Ciudadanos surge con un partido socialdemócrata de inspiración francesa, ideológica francesa, en el sentido de un partido que intenta que el Estado vuelva a ser el responsable único de determinados ámbitos competenciales, un partido afrancesado y progresista, pero la parte progresista es evidente que es un partido, desde el punto de vista del discurso económico, bueno, podríamos decir que más a la derecha del Partido Popular, entendiendo derecha, en este caso, por un liberalismo económico más exacerbado. Si uno, por ejemplo, atiende a lo que ha sido el programa electoral del Ciudadano en materias como la educación o, por ejemplo, las universidades, pues un partido radicalmente liberal en ese sentido. Yo no sé qué tan atractivo puede ser para la sociedad española ese liberalismo, ¿no?, o ese cuestionamiento de ciertos presupuestos que de alguna forma hemos ido afirmando estos años del Estado social. Ahora bien, que el ciudadano de un momento dado abandone ese liberalismo en materias como, por ejemplo, lo hemos visto con el Código Penal, la reforma del Código Penal en relación a la prisión indefinida, a la prisión perpetua. Sí, permanente revisable, sí. ¿No? Creo que le habían... Sí, permanente revisable, disculpe. Bien, pues bien, ahí muy liberal no me parece la medida, y cuando han visto que electoralmente se podría verificar, pues ese liberalismo pues ha vuelto a ser una cosa muy del siglo XIX español,
un liberalismo apócrifo. Soy liberal en la economía, pero cuando no me interesa en otras materias, en este caso en el ámbito de las políticas penales, dejo de ser liberal. En materia educativa, pues yo no me imagino, por ejemplo, a Ciudadanos, como partido liberal que dice ser, planteando, entre otras cosas, la denuncia del concordato o un nuevo estatuto para la enseñanza religiosa en las escuelas. Ni tampoco me imagino a Ciudadanos, que es un partido liberal, cuestionando la financiación de la Iglesia Católica en España a través de la posibilidad que se da a ciertas personas de detraer un 0,7 de su contribución al sostenimiento de los gastos públicos para destinarlo a un fin particular, como es la subvención de su propia fe. Por lo tanto, yo creo que Ciudadanos se irá moldando su discurso a sus necesidades electorales. No creo que estemos ante un partido escrupulosamente liberal, sino ante un partido que quiere, en cierta manera, disputar la hegemonía de la derecha española, adecuar el discurso de la derecha española a las nuevas necesidades. La gran ventaja es que te encuentras delante un partido afectado realmente por la corrupción, o sea, y con procesos judiciales que se están iniciando en muchos casos. Es decir, se van a dar cuenta que va a tener sentencias, autos, testimonios, como hemos visto ahora en Valencia, como hemos visto también con la Gürtel, que continuamente van a estar apuntando a la dirección del Partido Popular durante unos años, y obviamente eso le puede permitir el sorpaso, ¿no? La descomposición del Partido Popular por la corrupción, pues puede ser aprovechada. Creo que solo la podrá aprovechar Ciudadanos en ese sentido. Y en cuanto a la pregunta de si la situación en Cataluña y se puede percibir, o desde nuestra perspectiva se puede percibir una especie de renacionalización de sentimiento identitario como español, ¿crees que eso es un momento clave en los últimos años y quizá pueda marcar un punto de no retorno en una evolución hacia digamos, hacia sentimientos más identitarios y más hacia la derecha en España, del voto más a la derecha? Y que eso podría beneficiar a Ciudadanos. Sí, el problema es que el problema catalán hace casi imposible que el Partido Socialista tenga un discurso territorial. Es decir, el Partido Socialista intentó articular un discurso territorial, al final en torno a la idea de plurinacional, federalismo, dos ejes, ¿no? Federalismo, reconocimiento de la plurinacionalidad, ¿no? Y intentar ahí, pues bueno, atraer al nacionalismo moderado, iniciar un proceso de reforma a la Constitución, y claro, ese discurso bien intencionado del Partido Socialista deviene imposible cuando un Parlamento y un gobierno, el gobierno de Catalán, decide saltar por los aires de la Constitución de manera unilateral. Es decir, ahí ya el Partido Socialista no tiene otro discurso que el de defender la Constitución, y defender la Constitución en buena medida, y en este contexto, es una defensa del status quo. Y esa defensa del status quo es siempre más fácil para un partido conservador en el sentido que entiende que las cosas están bien como están y que no hay que modificarlas, que para un partido progresista que entiende que siempre el ordenamiento tiene que estar repensándose para atender a las nuevas demandas sociales. Por lo tanto, ¿favorece lo de Cataluña a los partidos más conservadores o que han hecho de la idea de España, ¿no?, un eje? Pues es evidentísimo que sí, ¿no? Claro, que esto que se ha provocado un nuevo sentimiento patriótico, pues también es evidente. Yo creo que una de los mitos, ¿no?, del nacionalismo catalán y del nacionalismo vasco, ¿no?, es lo del gran nacionalismo español. Yo creo que España no ha sido un país, digamos, caracterizado por su nacionalismo español, sino que más bien lo contrario, es decir, un país que tiene un himno sin letra, en donde uno pasaba por la calle y era muy difícil encontrar banderas de España en los balcones. Me refiero que si uno se da una vuelta por los países vecinos, pues se da cuenta que es al revés, ¿no?, que hay muchísimo más exhibicionismo, ¿no?, de símbolos nacionales y demás. En buena medida, desde el día 6-7 de septiembre del año pasado, se produce en España, bueno, pues una cosa rara, algo raro, que es pues un cierto destape de un sentimiento español, a veces vinculado a un patriotismo constitucional, a veces vinculado, porque no toda la gente tiene una misma idea de España, en otros casos está así, vinculado a una idea esencialista, ¿no?, de lo que puede significar la nación española, pero en cualquier caso, en ambos supuestos se favorece a los partidos conservadores y no a aquellos partidos que han planteado una reforma territorial, de clave federal, de nuestro sistema político. Si te parece, Víctor,
vamos terminando. Quería hablar en concreto de la situación de Ciudadanos en Andalucía, donde es tercer partido político en el Parlamento andaluz. Y la pregunta iba en el sentido de que si consideras que Ciudadanos podría tener la capacidad de reemplazar al PP allí en donde el PP no tiene mucha implantación en el territorio andaluz. Yo creo que lo tiene complicado. Lo tiene complicado porque Ciudadanos ha sido un partido en el Parlamento andaluz extremadamente deferente a la Junta de Andalucía y a las políticas de Susana Díaz. Entonces, yo creo que el votante del Partido Popular en Andalucía, que es un votante que anhela desde hace tiempo un cambio de gobierno, aquí nos ha producido la alternancia de partidos en la comunidad autónoma andaluza, es la única en la que nos ha producido de España, pues creo que no ha visto con muy buenos ojos, ¿no?, la forma en la que Ciudadanos, la forma en muchos casos, se podría decir, acrítica, en la que Ciudadanos ha apoyado al Partido Socialista. Y luego, el Partido Popular en Andalucía es un partido, paradójicamente, que aunque no ha tenido poder autonómico, es un partido fuerte. Tiene muchos militantes y tiene poder municipal. Y luego tiene la identidad que te da muchos años en la oposición, en la resistencia, ¿no? Claro, porque no haber podido gobernar, pues en muchos casos lo que ha producido una cierta épica de ser el Partido Popular aquí, ¿no? La épica esta de los perdedores. Y yo no creo que Ciudadanos obtenga unos grandes resultados aquí. Creo que tampoco ha encontrado su cara. Creo que Ciudadanos sí es un partido de caras jóvenes, ¿no? De caras jóvenes, podemos decir un partido también de guapos, ¿no? Esa estética que tiene de joven sobradamente preparado y tal, y en cierta medida de ser gente inédita. Entonces, y aquí no ha encontrado ese referente todavía. Hay un cierto personalismo en las candidaturas de Ciudadanos y aquí no ha dado con ellas. Yo no creo, yo veo más probable que Ciudadanos, un escenario en el que Ciudadanos de la presidencia de la Junta de Andalucía del Partido Popular, que un escenario en el que Ciudadanos se convierta en la primera fuerza de la oposición al Partido Socialista. Claro, es que Ciudadanos ahora le viene, estábamos hablando antes, hablando de sistema político español en referencia a las elecciones generales que vendrán aproximadamente en 2 años, 2 años y medio, pero primero vienen las municipales. Antes, no sé, porque yo no descarto que adelante que haya un adelanto, ¿no? Sí, si no se pueden aprobar los presupuestos, sí. Es que aparte hay dos cuestiones. El Partido Nacionalista Vasco no creo que pueda apoyar mucho más tiempo al gobierno de España si sigue vigente el régimen de excepción del 155, ¿no? Eso lo veo muy complicado. Veo complicado que haya gobierno en Cataluña a corto plazo, con lo cual la prórroga del 155 puede mantenerse. Y luego, claro, Ciudadanos, si quiere forzar, ¿no?, el discurso de que el Partido Popular ya no está respondiendo a expectativas, se le acaba la política, pues en algún momento le tiene que retirar apoyo parlamentario. No se están aprobando leyes, hay una parálisis legislativa también, y ya si no se pueden aprobar los presupuestos, pues creo que se podrían adelantar las elecciones. No me resultaría para nada extraño. Sí, la verdad es una posibilidad que creo que nos estaba barajando con toda la perspectiva, porque como apuntas, Víctor, es probable que esto se dé, ya que parece complicado que Ciudadanos, viendo su acceso a las encuestas, siga apoyando al PP y que el PNV, bueno, con el 155 claro, vigente, tiene complicado poder apoyarlo. Sobre todo tiene complicado explicárselo a su propio electorado, lo tiene muy complicado. Ahora bien, el PNV tiene un interés primordial en que el Partido Popular siga siendo la referencia de la derecha española, que es que el Partido Popular no cuestiona lo que es la constitución material del País Vasco, que es el sistema foral fiscal. Ajá. Claro, y Ciudadanos sí. Entonces, si el PNV tiene mucho que perder, sobre todo tiene que perder que Ciudadanos en buena medida estaría obligado a plantear el debate, ¿no? Del debate del concierto y del convenio, País Vasco y Navarra. Y el Partido Popular, al revés, el Partido Popular acaba de darle el visto bueno y de manera más generosa. Entonces, ese es el PNV ahí tiene que moverse, saben hacerlo muy bien, por otro lado, de una forma muy cauta. Obviamente no puede
apoyar la política del gobierno español en Cataluña, que por parte de su electorado se lo reprocharía, pero por otro lado tiene que garantizar lo que es la Constitución en materia de País Vasco, que son ni más ni menos que los fueros, el fuero fiscal. Claro, es que todo eso está relacionado, porque si decíamos que Ciudadanos puede ser exigente o puede ser recentralizador en el sentido de los fueros y de acabar con la inversión lingüística y tal, tiene que ver con que precisamente en el País Vasco, en Euskadi, sus resultados son muy malos. Aquí en Galicia también. Aquí en Galicia, de hecho, en sus principios, el partido al que vino a sustituir hasta el momento fue UPyD, porque tuvo resultados muy similares en Galicia, tanto UPyD como Ciudadanos, y UPyD estaba apoyando a Galicia Bilingüe, que era una especie de plataforma que protestaba en el sentido de que había pocas horas lectivas para el castellano. Sí, bueno, entonces creo que Ciudadanos tiene ese problema, tiene un problema muy grave en Galicia y en Euskadi, donde se le dificulta muchísimo llegar a tener tan siquiera representación. Tiene muy poquita representación en Galicia. Poca, y en País Vasco no la va a tener nunca. No, probablemente no. No, y no la va a tener nunca. Y en el Parlamento gallego lo tiene muy, muy complicado, porque el PP aquí es un partido trápalo todo, de conservador, liberal, gente mayor que lleva tradicionalmente votándolos desde Fraga, desde los años 80, por lo tanto tiene muy complicado. Sí, totalmente. En Galicia, lo que ocurre en Andalucía, es decir, desde el Partido Socialista, después de tantos años gobernando aquí, el andalucismo, una forma de andalucismo, se identifica ya con el Partido Socialista. Claro. Y en Galicia hay una forma de ser gallego que se identifica con el Partido Popular, es decir, es un partido que puede jugar con la identidad nacional y con la identidad, digamos, nacional en el sentido español y nacional en el sentido gallego, al mismo tiempo, y eso es una ventaja electoral que es muy grande. Claro. De hecho, el presidente Feijóo habla de Galicia en términos de país. Claro. Es inteligente por su parte. Claro. Pues bueno, Víctor Vázquez, ha sido un placer poder charlar contigo. Has sido profesor mío en la Universidad de Sevilla y para mí es un gustazo hoy poder entrevistarte, uno de mis mejores profesores en mi periplo por el sistema universitario español, y un placer y un gusto poder charlar contigo hoy aquí en Línea Clara. Nada, el placer es mío y la alegría por ver que mis alumnos se dedican a lo que les guste y que lo hacen tan bien. Pues muchas gracias, un saludo, un abrazo, gracias. Después de haber escuchado a Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, a continuación escuchamos al politólogo por la Universidad Complutense de Madrid, Aitor Cano. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aitor Cano es politólogo por la Universidad Complutense de Madrid y es un gustazo tenerlo por segunda vez aquí en Línea Clara con nosotros. Es uno de nuestros expertos. Muchas gracias, Aitor. Nada, gracias a vosotros por acordaros de mí, es un placer. Hoy nuestro programa lo vamos a hacer sobre Ciudadanos. Hemos charlado con el profesor de la Universidad de Sevilla, Víctor Vázquez, sobre Ciudadanos, y queríamos charlar también contigo acerca del fenómeno en que se ha convertido Ciudadanos, en el sentido de que en los últimos meses todas las encuestas dan un ascenso espectacular. Incluso en alguna encuesta podríamos ver la posibilidad de que fuese el partido más votado en España, o el segundo partido, superando a Podemos y al PSOE. ¿Y cuál es el techo de Ciudadanos, Aitor? Bueno, pues es difícil, como siempre, yo creo que lo he dicho más de una vez, es difícil hacer de futurólogo con un tema tan delicado, pero bueno, sí que se pueden seguir una línea, digamos, cronológica de lo que ha sido Ciudadanos, por ejemplo, en Cataluña, que es donde nació, y extrapolarlo, digamos, a nivel estatal. Es verdad que Ciudadanos, desde que apareció en Cataluña, ha ido creciendo sin parar, y ya hemos visto que en las últimas elecciones, por ejemplo, ha sido el partido más votado, no ya con los partidos, digamos, nacionalistas, sino nacionalistas catalanes, me refiero, sino también que ha absorbido prácticamente lo que significaba el Partido Popular en Cataluña y parte de otros partidos. El techo es difícil de situarlo, pero sí que se puede extrapolar, digamos, si no es creer en su totalidad en unas encuestas como son la
las dependientes de cada periódico, digamos, las que trabajan para cada periódico, también como es la encuesta, por ejemplo, del CIS, sí que se pueden sacar conclusiones bastante grandes. Y es que el argumento de Ciudadanos, digamos, la posición de Ciudadanos, sí que se está haciendo con el argumentario político que es capaz de rebañar votos en un electorado que creíamos inamovible como era el del Partido Popular, y sí que va en escalada. Y yo creo que lo que es ese aspecto sí que va a estar muy presente en los próximos años. Con respecto a esto último que apuntabas, que Ciudadanos quizás sí sea ese partido capaz de aglutinar mucho voto alrededor de él, Ciudadanos podríamos definirlo en un principio como partido socialdemócrata, pero que ha evolucionado a un partido liberal. Y la pregunta va precisamente por ahí. Ciudadanos como partido liberal a día de hoy, así se define, ¿consideras que puede ser ese gran partido nacional que arrebate voto a los conservadores, que son el PP, o se puede quedar como una segunda opción, bueno, una opción liberal que puede competir por ser un buen partido, o en un gran partido, en segundo puesto, en el tercero o en el que está ahora? Sí, digamos, por llamarlo de alguna manera, un partido demócrata liberal que es muy parecido a lo que se está todo el rato comparando con el movimiento que ha sucedido en Francia con Macron. Sí, es verdad que van por ahí los tiros, estoy muy de acuerdo. Digamos que es lo que conocemos también en politología como un partido atrapalotodo. Sí, es verdad que ha intentado rebañar, digamos, más o menos de todos los espectros ideológicos para poder hacerse con un hueco dentro del Parlamento. Es verdad que igual que ha arrebatado, digamos, argumentarios políticos de todos los espectros ideológicos, como acabo de decir, yo creo que va a ir cerrando el cerco. Yo creo que cerrar el cerco está, digamos, en la oportunidad política que ha surgido ahora. Es decir, yo distinguiría dos momentos en la política española y sobre todo en lo que estamos hablando, que es hasta qué punto puede arrebatar Ciudadanos esa posición política que tiene el Partido Popular. Yo lo situaría en un antes, digamos, del conflicto que ha sucedido con el independentismo catalán y un después. Yo creo que el Partido Popular, ya hemos visto las elecciones del 2016 y la de meses anteriores, unos meses antes, en 2015. El Partido Popular es verdad que perdió votos respecto a las elecciones anteriores de 2011, pero tuvo siguió agrupando, digamos, el voto de lo que supone la derecha española, liberal. Supo agrupar esos votos. En 2015 es verdad que sí que pudimos ver que Ciudadanos, mucho de ese descontento se fue directamente del Partido Popular a Ciudadanos. Hablamos en torno a 400.000 personas, medio millón de personas votaron de esos que perdieron el Partido Popular. Se veía claramente que habían desembarcado en Ciudadanos, y sin embargo unos meses posteriores, digamos, el voto útil que pudo surgir, en plan, el Partido Popular, digamos, estaba en peligro de perder el gobierno, Ciudadanos no llegaba a competir por esa primera posición, y quizá un posible gobierno, digamos, de PSOE, Podemos, sí que aglutinó otra vez el voto al Partido Popular. Yo creo que eso demarca mucho hasta dónde puede llegar Ciudadanos en estos años, en el punto en el que el voto, digamos, de derechas y de centro derecha también, que del Partido Popular se fue a Ciudadanos y luego volvió, es lo que marca la línea, digamos, en el momento en el que se va a apostar de verdad, ese electorado va a apostar de verdad por otro partido. Eso lo enmarcamos dentro del problema interno que tiene el Partido Popular. Hablamos de problemas de casos de corrupción en Valencia, en todas las partes del Estado. Digamos que eso es una guerra interna que el electorado puede percibir de forma paralela a la imagen que tiene de la típica derecha liberal. Son buenos gestores, pueden gestionar la crisis, les están pasando muchos problemas. Este partido puede seguir callando, pero trabajando. Eso es antes, digamos, de la crisis del independentismo catalán. Después yo creo que se ha roto un poco ese discurso, y ya no ha valido con callarse y aguantar, digamos, el chaparrón, que es lo que se ha
se ha venido practicando en el Partido Popular todos estos años, y se ha requerido un poquito más desde ese electorado. Yo creo que se ha visto como que se necesitaba hablar, participar, digamos, de la política. Hemos pasado de un gestor, una lucha ante la crisis, una política de resistencia, a que ese electorado perciba a lo mejor que el discurso necesitaba un luchador ante un conflicto, o sea, la típica mano dura que siempre se ha requerido en ese tipo de ideología, y eso lo ha encarnado un poquito Ciudadanos, y eso es lo que se ha visto en un electorado catalán que ha decidido que la política de resistencia y no mojarse realmente en los temas, sino trabajar de fondo, requiere quizá de otra perspectiva. Se ha visto, digamos, un poco de debilidad en estos gestores, y se cree que se necesita otra cosa que la está pasando los Ciudadanos. Pero es verdad que hablamos de muchísimos años, digamos, del tablero catalán, extrapolarlo al tablero estatal. Así es. Y precisamente, mi siguiente pregunta iba a ir por ahí, perdón que te interrumpa, pero es que quería ir precisamente a ese punto. Para mí, una de las cuestiones centrales sobre el momento actual que vive España, y en relación a Ciudadanos y al PP y a la derecha, al voto conservador y liberal que hay en España, apuntabas a Cataluña, a ese, bueno, el independentismo catalán, a la digamos, proclamación de la República Catalana y tal, apuntas a que eso es un antes y un después. Y eso antes y después decías que lo es en Cataluña, pero quizá lo sea también en España. Quizá estamos asistiendo a una especie de renacionalización del sentimiento identitario español, a una especie de vuelta a un orgullo de ser español, quizá un sentimiento de querer recentralizar el Estado, de acabar con la inversión lingüística. No sé cuál es tu opinión en torno a esto y si crees que esto es clave en el momento actual para este ascenso de Ciudadanos. Sí, totalmente. De hecho iba a ir por ahí. Me refería sobre todo a que yo creo que precisamente por eso he situado como dos momentos desde mi punto de vista. El segundo momento yo creo que precisamente va por ahí. Digamos que anteriormente te he dicho conflicto crisis, digamos, y conflicto problemas de partido. Eso se puede seguir trabajando, digamos, o se ha demostrado que se ha podido seguir trabajando con tu electorado apoyándote totalmente, siempre y cuando lo vayas resolviendo a problema de modo interno, y ha funcionado, es así. Se puede entender o no, pero ha funcionado. En el segundo conflicto el discurso cambia totalmente y la forma de actuar cambia totalmente. Digamos que es un momento de crisis directo. Hablamos de un conflicto en el que ya se habla de ideologías como el nacionalismo, y hablamos de un término de España, es la ideología del no pasarán o no contra nosotros, o nosotros también estamos ante el enemigo, digamos. Suena crudo decirlo, pero al fin y al cabo son dos posturas, el que se quiere independizar y el que dice que no, que Cataluña es España. En ese momento lo que se exige, lo que el electorado suele exigir, es que tu grupo, digamos, o lo que tú quieres que te represente, plante cara. Aquí el Partido Popular es verdad que ha optado por una forma no visible de hacerlo, o sea, sí han aplicado el 155, por ejemplo, pero prácticamente no han aparecido, han intentado gestionar. Sin embargo, Ciudadanos lo ha vivido, digamos, desde su casa, desde su propia base. O sea, Ciudadanos surgió en Cataluña y desde Cataluña han reaccionado a ese conflicto, han salido a la calle, han hecho multitud de actos, por decirlo, para plantar cara, digamos, a ese independentismo, digamos, aglutinar ese rechazo en lo que es tu propio partido. Y además es que lo hacen desde una forma, lo que hablábamos de un partido atrápalo todo, muy liberal. Es una ideología que realmente carece de reflexión ideológica, no es marketing del voto totalmente. O sea, han sabido atrapar ese descontento, y en Cataluña ha funcionado perfectamente. Luego en España tienen que captarlo de otra manera. Vemos, por ejemplo, que han tenido trazos feministas, aunque muy edulcorados, que rebatibles desde el punto contrario,
tienen una falta de clasismo en la ideología bastante clara y van a tener que achacar por ahí, yo creo, para extrapolarlo al nivel estatal. Decías, tienen una falta de clasismo. ¿A qué te refieres? Sí, no, perdón. Es hablar, digamos, de la ideología de clases dentro de la ideología de partidos. Sí, perdón, que he sido poco claro. Digamos que es el Partido Liberal tal cual. Es un partido de centro que se presenta de centro y que habla de los problemas que van surgiendo del día a día, puro marketing político, de decir, pues si lo que interesa ahora mismo es Cataluña, salimos a la calle para hablar de Cataluña. Si se está hablando del feminismo, va a salir Inés Arrimadas a hablar de feminismo, que es algo que, por ejemplo, en el Partido Popular no se está haciendo de forma clara. Y yo creo que eso, a la larga, digamos, en una carrera, digamos, de fondo, sí que va captando interés y el ejemplo son las encuestas. Charlaba con el profesor de Derecho en la Universidad de Sevilla, Víctor Vázquez, acerca del caso concreto de Andalucía y de Galicia y de las dificultades que tienen Ciudadanos para medrar. En Andalucía sí tiene representación, es el tercer partido en el Parlamento andaluz. Sin embargo, en Galicia y en Euskadi, donde tú vives, no la tiene. Y, en tu opinión, ¿cuáles son los motivos para que Ciudadanos encuentre estas dificultades y esta imposibilidad de acceder a tener representación en Euskadi, que es en donde tú vives, Aitor? Sí, uno de los problemas precisamente a nivel estatal que yo veo para creer que puedan llegar a gobernar es precisamente la falta de arraigo que tienen en muchas localidades. Es el caso, por ejemplo, en Euskadi está clarísimo, no ha arraigado para nada. Sí es verdad que hay una mentalidad de Euskadi, digamos, como un sitio más de izquierdas, más abierto, pero es verdad que lo que es el voto de derechas no ha calado absolutamente nada, es meramente residual. Yo creo que tiene que ver precisamente con eso, con lo que estoy hablando, con el arraigo del propio partido. Es un partido muy nuevo, es verdad que en Cataluña, si no recuerdo mal, llevan desde el 2006 participando, que creo fue el primer año que se presentó Albert Rivera a las elecciones en Cataluña. Hablamos de 12 años trabajando para obtener, digamos, su primera gran aparición, que es ser el partido más votado. Han pasado 12 años, requiere muchísimo trabajo. A nivel estatal es un partido muy nuevo y además un partido muy nuevo con una ideología prácticamente igual a un partido como el Partido Popular, que lleva desde el inicio de la democracia en España. Sí, entonces, en principio fue Alianza Popular, sí, pero Alianza Popular, poco después fue PP. Sí, se transformó, pero es el mismo grupo electoral, digamos. Sí. Yo creo que precisamente lo que requiere es eso, trabajo en línea de fondo desde su punto de vista. Y aparte es que el inicio de Ciudadanos, digamos, a nivel estatal, está muy relacionado precisamente a verlo como un hermano del Partido Popular. No solo ya ideológicamente, o sea, recordemos, por ejemplo, no sé si recuerdas cuando Josep Oliu, el presidente del Banco Sabadell, dijo las famosas palabras de necesitamos el Podemos de derechas. Yo creo que ese tipo de declaraciones lo que ha hecho es identificar claramente por qué lado va Ciudadanos, qué puede ser Ciudadanos. Eso en gran parte del electorado lo identifica claramente como, si tenemos al Partido Popular que lleva aquí tantos años y sabemos lo que es, ¿por qué vamos a cambiar de partido? Y en sitios donde está más arraigado el Partido Popular va a necesitar mucho rodaje un nuevo partido, que es parecido en cierta manera a lo que pasó con UPyD, por ejemplo, en Madrid. Y por otra parte, no deja de ser su apuesta de futuro. Me refiero, si el Partido Popular está teniendo tanto problema, si no me ha resuelto este conflicto que está habiendo ahí con la dureza que yo requiero, y los otros son igual o vienen de la misma escuela, digamos, y pueden ser buenos gestores de la democracia, por decirlo suavemente, ¿por qué no votarles? Entonces juegan, digamos, con ese doble papel. Esta dificultad en Euskadi, quizás no, suponemos, yo creo que sí, personalmente, que tiene que ver con
con la postura contraria de Ciudadanos a los fueros, ¿no? Sí, no, eso por supuesto. De todas maneras, hay que tener en cuenta que en Euskadi también hay una derecha bastante, digamos, presente en el día a día de los vascos. Es verdad que esa derecha, como pasa en Cataluña, tiene un componente nacionalista, y la que queda, la que se juega está a nivel estatal, me refiero, sí. Está en el Partido Popular. Es verdad que aparte de lo que comentas de los fueros, el contexto, digamos, del País Vasco respecto a la política, sobre todo a un partido de derechas, hay que tenerlo muy enmarcado y muy presente siempre en el problema del terrorismo que ha habido, y es justo recordarlo en ese aspecto, porque, digamos, al sufrir un conflicto, un shock tan claro, la gente que ha estado enmarcada dentro de ese partido va a estar más ligada a ese partido. Pueden cometer errores, pero es verdad que va a permanecer más ese punto de fidelidad. Yo creo que eso en el País Vasco está más arraigado en ese electorado. Digamos que es un electorado que se considera sufriente precisamente de un conflicto, y que le va a costar mucho más cambiar a la hora de hacer un cambio. Va a ser muchísimo más a largo plazo, y un partido nuevo sin apenas arraigo va a necesitar muchísimo más construcciones políticas para poder quitar ese voto. Para terminar, Aitor, si te parece, quería plantearte una última cuestión que tiene que ver con el eje de competición que más le podría interesar al partido de Albert Rivera, a Ciudadanos. En el sentido de que quizá haya tres ejes ahora mismo claves en España, la actualidad política, que puedan ser el querer conservar a España, el defender a España contra la posibilidad de ruptura de España, el eje tradicional de izquierda-derecha, o el eje en el que primero habían competido, en el que desde sus comienzos se interesaba más a Podemos y Ciudadanos, que era el eje nuevo-viejo. Para ti, ¿cuál debería ser el eje por el que Ciudadanos debería apostar? ¿El de defender España, el eje tradicional izquierda-derecha, o el eje nuevo-viejo? Nuevo, partidos nuevos contra partidos viejos de sistema viejo, y en parte podemos denominarlo como corrupto, ¿no? Bueno, sí, corrupto, quiere decir, en el eje de competición que le interesa de apuntar a que lo viejo ya estuvo en el poder y digamos que acabó siendo corrupto, o en parte corrupto, o supuestamente corrupto, o presuntamente corrupto, contra claro, ya que hay que ser muy fino esto. Hay que ser muy, muy fino, pero claro, es verdad, la idea, digamos, de que lo viejo al final termina estando podrido, que es una idea que también se ha extrapolado multitud de veces en todos los sistemas políticos. Sí, yo creo que en el fondo el contexto está haciendo que todos los puntos converjan. Claro. Me explico. Ciudadanos, es verdad que apareció en el electorado, y además es que es lo que estamos hablando desde el principio de la entrevista. Digamos que Ciudadanos apareció intentando captar la pérdida de votos. Vio ahí una especie de marco en el que, claro, lo que estábamos hablando, el Partido Popular lleva ahí muchos años, el Partido Popular sigue con la crisis, pero digamos que el país no ha ofrecido una mejora evidente. Voy a decir que supuestamente mejora, puede que haya mejora, lo dejaremos ahí, y va a haber una pérdida de votos, que es lo que he comentado del Podemos de derechas. Igual que le pasó al Partido Socialista, se busca una alternativa. El Partido Popular lleva ahí mucho tiempo, ha tenido muchos casos de corrupción, puede que haya problemas internos, va a haber una pérdida de votos. Apareció Ciudadanos apostando por esa pérdida de votos y captó esos votos, digamos. Supo aprovechar esos votos, sobre todo en 2015. Luego, como dijimos, en las elecciones de meses después, gran parte de ese voto, llamado voto útil, digamos, volvió al Partido Popular. Pero después, digamos que ahí estamos hablando de lo nuevo contra lo viejo, o sea, hay que, digamos, sanar esa política, que hagan lo mismo, pero unos nuevos que no están, digamos, perjudicados por todos estos casos, aparecen en un nuevo contexto en el que igual lo que se necesita es lo mismo,
pero que de verdad sepa que requiera que sepa mostrar lo que requiere la situación, plantar cara, digamos. Eso es el nuevo sentimiento nacional, que no deja de ser muy parecido al que ha venido desarrollando el Partido Popular. Y hay que tener en cuenta que en ese aspecto es un aspecto bastante viejo. Digamos que es un partido liberal donde se requiere, desde el punto de vista liberal, me acuerdo de precisamente en la misma que hablaba de Josep Oliu, hablando del Podemos de derechas, decía que ni Partido Popular ni el PSOE defendían lo que era la iniciativa privada, ni incentivaban el desarrollo económico. Yo creo que por ahí va a Ciudadanos. Digamos que es un partido lobby que de verdad apueste por este segmento del electorado, por este lobby, digamos, privado, capte el antiguo voto del nacionalismo y el voto de los gestores, digamos, de la democracia liberal, y a la vez capte el nuevo voto de nosotros somos nuevos, nosotros no queremos corruptos, nosotros somos, digamos, un partido sano, no como otro que ya lleva tantos años que es muy difícil de mantenerlo en pie. Efectivamente, estamos como decía, es un momento en el que se entrelazan los ejes de competición, donde hay diferentes, digamos, temas claves candentes en la actualidad, como puede ser la defensa de España, o la ruptura por parte independentista, el eje tradicional izquierda-derecha, o lo nuevo o lo viejo. Se entrelazan todos, parece que todo está muy entrelazado, que hay que ir separando las ramas para ver el paisaje de fondo, y el paisaje de fondo tiene que ver con que consideramos con estos 3 puntos, tal y como apuntabas, Aitor. Bueno, pues queremos agradecerte una vez más que estés aquí con nosotros en Línea Clara. Ha sido un gusto, un placer charlar contigo. Es ya la segunda vez. Esperemos que pronto puedas volver a estar con nosotros y aportar tu punto de vista como politólogo y como experto en análisis político. Así que muchas gracias, Aitor Cano. Muchas gracias a vosotros y un auténtico placer para cuando queráis. Muchas gracias, un saludo. Un saludo. Después de haber escuchado al politólogo Aitor Cano, que ha estado de nuevo con nosotros en Línea Clara, ya es un habitual, vamos a escuchar la entrevista que le hemos hecho al profesor Bastos Bobeta en su despacho de la Universidad de Santiago de Compostela, en la Facultad de Ciencias Políticas. Os dejamos con él. Miguel Anxo Bastos, moitas gracias por estar connosco en Línea Clara. Se non lle importa, facemos a entrevista en castelán para que todo o mundo os poda entender. Bueno, pois non hai problema. Depende que todo o mundo te refires, pero bueno. Así a xente do resto do país. Veña, haremos. Muchas gracias, profesor Bastos, por estar con nosotros en Línea Clara. Bienvenido, es un gusto para mí entrevistarle. Ha sido profesor mío, uno de los mejores sin duda. Y hoy queremos hablar sobre Ciudadanos y sobre su ascenso en las encuestas, ¿verdad? Muchas gracias, señor Vázquez. Es un amable... Es una habilidad muy grande como se acuerda de mí después de... No tantos años, pero ya hace... Sí, hace unos añitos ya no estoy por esta facultad. Le echo de menos, la verdad. Sí. Pues como decía, queremos hablar sobre Ciudadanos, sobre su ascenso en las encuestas. Usted es doctor en Ciencias Económicas, profesor en esta Facultad de Ciencias Políticas aquí en la Universidad. Politólogo también, ¿verdad? Claro. Sí. Profesor aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, también en Periodismo. Sí. Colaborador habitual de Sermos Galiza, de V Televisión y de otros medios de comunicación. Da Radio Galega. Da Radio Galega tamén, verdad? Radio, sí. Pois queríamos falar contigo acerca de Ciudadanos. La primera pregunta sí que se nos viene a la cabeza es, ¿considera que Ciudadanos es un partido liberal? Sí, no. Contestando como un buen gallego. No. Sí... Si entendemos el liberalismo de una forma amplia, si entendemos por liberalismo pues la construcción del Estado, pues una visión centralista del país, etcétera, ¿no? Una creación de muy constitucionalista, visión del poder, es un liberal. Si es liberal en el sentido pues neoliberal o en el sentido económico de la palabra, no es liberal. Es un partido económicamente, por ejemplo, de corte socialdemócrata, en muchos aspectos de corte progresista, pero bueno, por su retórica, al ser constitucionalista, al ser jacobino y así, podríamos definirlo en un sentido amplio de la palabra liberal, porque pasa que la palabra liberal es una palabra que hoy en día no tiene... Está como muy prostituida, en el sentido de que todo el mundo la usa y no la usa de forma coherente. Es una palabra que
a diferencia de otras, suena bien, pero todo el mundo se define como liberal. Yo recuerdo aquellas cosas decía de Horacio Prieto, que era socialista fuerte liberal, Zapatero decía que era socialista liberal, el PP llegó a definirse como liberal. Creo que el liberalismo, que es, ¿no? Si no lo concretamos, queda muy bien, es una palabra bonita, pues, que trae connotaciones positivas, pero si no lo operativizamos en algo concreto, no te lo puedo corresponder. En sentido económico o estricto, la palabra liberal de Ciudadanos no es, en mi opinión, un partido liberal. Sería un partido socialdemócrata, como el PSOE, por ejemplo. Como el PP. Y casi como Podemos. Son variantes del espectro socialdemócrata. De hecho, son fuertemente intervencionistas en algunos ámbitos, están siempre promoviendo toda la cuestión de la brecha de género, toda la cuestión de intervenir en las empresas o intervenir en la economía para, digamos, crear un mundo mejor. O sea, son intervencionistas, no confían en la sociedad civil, quieren que la sociedad esté regida por los gobernantes, que los gobernantes son ilustrados y saben mejor que la gente lo que tienen que hacer. Y conocen a las empresas mejor que el propio empresario y le tienen que decir lo que hay que hacer. Como todos, ahí no se diferencia nada de los otros. ¿Por qué decía que es un partido jacobino? Pues muy centralista. Es uno de los aspectos claves de Ciudadanos. A ver, el liberalismo hispano, de la Pepa y el posterior, es un liberalismo muy influido por la Revolución Francesa. La Constitución española de 1808 tiene mucha influencia de la Constitución francesa, ¿no? Y en ese aspecto, los jacobinos eliminaron todos los poderes regionales y centralizaron el país. Y en su momento los liberales españoles hicieron algo semejante. Ciudadanos no llega a ese extremo de jacobinismo, pero sí que es un partido que por lo menos en su discurso, después lo veremos, ¿no? Pues quiere acabar con el fuero vasco, que para mí es una de las grandes aportaciones del pensamiento político, de la práctica política hispana, si se quiere. ¿Usted cree que es un acierto el fuero vasco? Y debía extenderse a toda España. No lo digo yo, lo dijo Roda hace mucho tiempo. Pero yo concuerdo con él. Pero no, todo lo quiere acabar, todos los españoles iguales, todos los españoles, por ejemplo, toda la idea de que todos los, por ejemplo, los funcionarios, en este caso pensando en los policías, tienen que cobrar todos los mismos en todas partes. ¿Y por qué los funcionarios no los obreros? Por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué los pisos no cuestan igual en el centro de Madrid que en Betanzos, por ejemplo, donde es usted, ¿no? Efectivamente. Porque si puede ser igualar, porque no igualan todo, ¿no? Porque entonces si no tiene lógica. Hay zonas donde los salarios más altos, tiene cierta lógica que el funcionario cobre más que en las zonas donde los salarios son más bajos. Aún haciendo el mismo trabajo, pero también hacen un trabajo muy semejante un obrero en Betanzos con un obrero, por ejemplo, en Guipúzcoa y gana el doble en un sitio que en otro. Pues a veces igualemos todos, pero también si seguimos igualando, podemos igualar también, porque un obrero búlgaro tiene que cobrar menos que un obrero de Luxemburgo, ¿no? Del mismo trabajo. Pues se debe a factores muy complejos, pero esa idea simple, hacen lo mismo, tienen que cobrar lo mismo, es la que prima, es una idea jacobina, todos lo mismo, todos iguales, todos la misma, por lo tanto, toda la misma ley, es como la cosa del fuero, todos los españoles, toda la misma ley, ¿por qué? Podemos clasificar, según su opinión, que Ciudadanos es un partido liberal en algunas cosas, sí, conservador en otras, progresista. Conservador no mucho. ¿No? Conservador no mucho. No es un partido progresista en la mayoría, progresista, jacobino y centralista. Es un partido, digamos, de la Constitución, constitucionalista, esto es un rasgo del liberalismo, de defender mucho esos valores de la... O sea, la idea de que los valores están escritos en un papel, frente a los viejos conservadores que decían que se venía dado por la tradición o por la historia o por otro tipo de cosas, ¿no? Pues, como hay un papel que dice allí que está reconocido una serie de derechos, pues hay que esos derechos son centrales. Es un aspecto liberales. Sí. Igual que la división de poderes y estas cosas. Leíamos hace poco un artículo suyo en el diario Sermos Galiza, en el que apuntaba que Ciudadanos tiene muy difícil de tener un buen resultado en Galicia. ¿Por qué? A ver, es una intuición. Digo a día de hoy. Tampoco es criticar a Ciudadanos, yo no tengo por criticar a Ciudadanos, es un partido como los demás. Yo digo que a día de hoy, tal cual está montado, por ejemplo, aún no hicieron un congreso, no sé si tienen idea, un congreso, por ejemplo, a nivel gallego, no está muy claro, por ejemplo, pues cómo es la división de poderes interna, quién hace las listas, cómo se hacen las listas, etc. Entonces, Ciudadanos, a mi opinión, en Galicia, primero, no tiene una cosa que se llama capilaridad. O sea, no penetra a la sociedad civil. O sea, el PP, por ejemplo, que es el partido aquí, pues ustedes lo ven, hay en todas partes PP. Pues usted va a una asociación de vecinos, hay gente del PP. Va a la parroquia, hay gente del PP. Va a un club de fútbol, hay gente que es del PP. Aunque no actúe como el PP, hay gente del PP. Usted ve gente del PP en una taberna, siempre hay alguien del PP. Tiene penetración social. Pues el mayoritario no tiene penetración social. El ciudadano no tiene esa presencia. O no la busca, o no la tiene, o no tiene, no sé yo, qué instituciones se asocian con Ciudadanos. Podemos decir, por la patronal se asocia con el PP.
podríamos decirlo. No, a lo mejor no es correcto, pero pues más o menos identificamos todo. Decir que la Iglesia está con el PP, bueno, sí que está con Ciudadanos. El voto urbano, quizás. Gente, como llamo yo, a ver, esto es no son categorías politológicamente muy científicas, no son muy definidas. Pero hablo de una especie de voto moderno y de una especie de voto más tradicional. Repito que no son categorías para aquí para una entrevista, no son categorías para formular por escrito, ni un texto, ni así. Claro. Digamos que hay un voto como muy joven, muy urbano, que sus fuentes de información, en sus debates y su forma pues, de entender la política está centrada mucho pues, en los nuevos medios de comunicación y en la lectura de medios de origen hispano o digamos o en televisión de origen hispano, digamos que son muy permeables a los debates políticos mejor dicho, a las agendas políticas que transmiten desde los medios de corte total. Hay un voto más tradicional que se fía más bien por su relación personal con el político, que lo conoce, porque es vecino, porque tiene un trato con él, o bien por los medios de comunicación pues, locales propios del país. Entonces, esa persona es mucho más difícil que penetren en las ideologías tipo Ciudadanos, porque son ideologías, a mi entender, influidas por medios de comunicación externos, ¿no? Hay cierta campaña, igual que hubo un momento con Podemos, yo creo que hay cierta campaña de marketing a favor de Ciudadanos. A favor de Ciudadanos. No sé si es deliberada, no es deliberada. O sea que es extraño que varios medios de comunicación a la vez difundan unas encuestas muy hinchadas, etc. Pero te digo... ¿Usted cree que están infladas las encuestas? Yo... A ver, no soy quien de dudar, pero tienen toda la pinta. ¿Por qué? Porque no lo sé, pero yo a mi entorno, a lo mejor estoy equivocado, no percibo una ebullición de votos de Ciudadanos. Es decir, no veo de repente gente que se manifieste de repente, a lo mejor está muy callado si no lo dice, pero no lo veo yo. Y a lo mejor, claro, el mundo que ando yo no es muy representativo, pues digo que es una intuición mía, pero no veo yo cambios sustantivos en la población. Ahora, esas encuestas son performativas. Esas encuestas, una vez que declaran eso, hay gente que sí, que puede dar el paso, sobre todo líderes políticos a nivel local o a nivel autonómico que pueden decir, mira, ahora aquí no voy a repetir, aquí me va mal, esta es la mía, igual si pasándome podía seguir en el puesto, podía seguir... tengo más porvenir político que aquí, que el PP ya está como muy pillado, muy cogido, ¿no? Ya están los puestos buenos ocupados. Si fuera para Ciudadanos ahí tendría más opciones de carrera. Entonces mucha gente puede verlo así de forma oportunista, sobre todo cuadros políticos. Claro, en el momento que crees una infraestructura, que pasas a alcaldes, tú puedes llegar a hacer una cosa. Otro aspecto, porque no veo yo a Ciudadanos de momento, porque Ciudadanos es un partido catalán. Ajá. ¿Y eso creo que en Galicia o en el País Vasco o en las Castillas, por ejemplo, le puede restar voto? No es que le reste votos, es que no es para aquí. A ver, no es para aquí. Aquí puede venir quien quiera, que no es Le entiendo lo que quiere decir. Digo que no está pensado para aquí. Y es un partido catalán. Porque incluso, fíjese una cosa, incluso los nacionalistas españoles o los constitucionalistas catalanes prefieren un partido catalán que un partido español. ¿Por qué? Porque se adecua muy bien a sus circunstancias. Probablemente para Cataluña sí que haya acertado con el tipo del votante, digamos, constitucionalista de allí. Pues a lo mejor es una población más urbana, más moderna, más joven de edad que la antigua del PP. Y eso acierta bien. Y acierta con un nacionalismo que es pues, muy poderoso. Pues que en Galicia no hay un nacionalismo poderoso. Y ese es un factor determinante. Claro, porque tú no puedes dar discurso jacobino, muy duro, tal, contra un enemigo que no existe. Entonces, sobreactuaría aquí. Entonces, o modula el discurso. Y el PP sí que lo moduló bien. El PP es un partido constitucionalista, pero aquí pues tiene cierta pintura o cierta capa galleguista y representa bien, por lo menos, al tener los intereses del país. Pero Ciudadanos, ¿qué interés del país representa? Porque los líderes políticos hasta el momento no tuvieron mucha fortuna. Por lo menos la señora Losada, que presentó la candidatura, no parece una persona muy informada de los problemas del país. Y no me refiero solo a los de corte identitario, pues cuando hablaban pues, de infraestructuras, cuando hablaban pues, del sector pues, naval, así, no la veía yo muy metida en ese tipo de temas. Porque demuestra que de momento fue una candidata nombrada, una candidata que no tenía interlocución con los actores del país. Aún pudiese que en el futuro lo desarrollara, pero también ahora ya la retiraron, entonces es difícil consolidar unos cuadros así. ¿Considera que Ciudadanos es un partido hasta el momento de caras? ¿Depende mucho de Arrimadas y de Albert Rivera? Sí, pero hasta el extremo de que
Yo recuerdo las elecciones autonómicas, a mí no me presentaron ninguna foto con la cara de Rosal, mandaban mandaban a casa con la cara de Rivera. Pero pues pequeños detallitos. Eso de poner la bandera al revés, este tipo de cosas, pueden parecer tonterías, pero no lo son. Han puesto la bandera de Galicia al revés en la campaña última autonómica, sí, ¿verdad? Eso puede parecer normal, es un error que demuestra que quien lo hizo no era de aquí. La bandera de Galicia estaba invertida, ¿no? Sí, pero quien lo hizo no es de aquí. Se lo encargarían a un gabinete de fuera, que demuestra que nadie se preocupó de comprobar lo que estaba haciendo. Ningún gallego, sea españolista tal, pondría la bandera al revés de tantas veces que la vio, ¿no? Pero alguien de fuera sí que puede confundirse por el revés. Demuestra que nadie se preocupó de tener ningún tipo de discurso propio del país. Y eso por eso decía antes del jacobinismo. Los problemas de Galicia no son los de Cataluña, ni los de Murcia son los de Galicia, ni los del País Vasco son los de Extremadura. Por mucho que nos disguste. Y no tiene nada de malo, es normal. No tiene nada de malo eso. ¿Por qué tiene que poner la misma ley para todos? La misma ley que en sentido, los mismos problemas para todos. Los problemas no son los mismos. Pero incluso, por ejemplo, para un constitucionalista yo entiendo que, por ejemplo, en Cataluña puede sentirse amenazado, agredido, lo que sea. Lo entiendo, o a lo mejor no estoy de acuerdo, pero entiendo que se pueda sentir así, pero que no se puede sentir así en Asturias, por ejemplo, no se puede sentir así en Extremadura. ¿Cómo va a tener el mismo discurso para todas partes igual? Tienes que modularte cada paso. Igual, precisamente a lo mejor en algunos sitios como Cataluña tienes que ser más combativo y por eso ganó allí, pero en otras zonas esa combatividad no vale, porque esa amenaza no se presenta. ¿De qué está hablando aquí este señor? Que ese problema aquí no lo tenemos, o no lo tenemos en un grado que nos parezca amenazante. ¿No? Por eso digo que es difícil, o modula, como hace el PP, el discurso a cada territorio, o haciendo un discurso para toda España, eso queda muy bien para decir en las tertulias, para comunicar, pero no es efectivo. De hecho, esto del PP es que modula a cada sitio el discurso. Entiende entonces que una cosa es el discurso de tertulias, de efectivo en los medios, y otra cosa es lo que haya que decir a nivel local o autonómico. Claro, cada sitio hay que decir una cosa distinta. No decir una cosa distinta, son problemas distintos. No puedes actuar con la misma virulencia, con la misma cosa en un sitio que en otro. No, y es lógico porque son cosas distintas. El error sería tratar a todos igual en ese aspecto. No entender tu país. Si le parece... Claro, esto que dice último sería paradigmático, porque si Ciudadanos presume de ser un partido constitucionalista, sí. Usted lo clasifica como jacobino. Tiene rasgos jacobinos. Es paradigmático la última afirmación que ha hecho. Parece que Ciudadanos no conoce su país. Claro, porque es un país muy plural. Yo creo que en ese aspecto el PP lo conoce mucho mejor. Sí, independientemente de que nos guste más o menos. Puede gustarnos más Ciudadanos por otros aspectos, a lo mejor porque es más fresco, a lo mejor porque no está tan lastrado por la corrupción, a lo mejor tiene un discurso más moderno en algunos aspectos, más innovador, pero bueno, pero como conocer el país, lo que digo yo, creo que el PP aún lo conoce mejor. El país en general, ¿no? Que Cataluña no, Cataluña el PP falló. Y Ciudadanos sí que entendió, sí que sintonizó bien con buena parte del electorado. Porque Cataluña a lo mejor es una población más urbana, probablemente es una población relativamente más joven que la de otras partes de España, etc. Entonces ese tipo de cosas, de discursos sí que Ciudadanos aceptó, pero en toda España no es así. Si le parece, profesor Bastos, pasamos a un término a lo mejor quizá más teórico, pero que vamos a aterrizar en la entrevista. Quizá ahora usted entiende que hay tres ejes capitales en la agenda política actual. Uno podría ser la defensa de España contra los que quieren romperla, otro quizás sería un eje izquierda-derecha, el clásico, sí. Y otro sería un eje nuevo-viejo. ¿Está usted de acuerdo con esa clasificación o entiende que sería más oportuna otra? Es casi la clasificación de Roca, ¿no? Aquella que estudiabas en la carrera. Lo que en vez de nuevo viejo puede poner urbano-rural, que también algo de eso se da, ¿no? La categorización de urbano-rural se desechó demasiado pronto, me parece a mí. Se desechó demasiado pronto porque Cataluña se está viendo aún, que es la central. Urbano-rural. Sí que hay ese eje. Yo creo que el eje derecha e izquierda está perdiendo peso. Izquierda a derecha en el sentido económico de la palabra, o sea, de defensa del capital, como decía Roca, defensa del trabajo, etc., ¿no? Hay un discurso nacional emergente, está claro que eso sí que es obvio, y es relativamente nuevo, porque se está, digamos, extendiendo para toda España. El discurso nacional y el caso de lo que estamos discutiendo aquí de Ciudadanos sí que es claro, porque sí que acierta con ciertos
sectores de constitucionalismo moderno, porque sí que ya no es un constitucionalismo ya del antiguo, del tipo franquista, sino que es un constitucionalismo más moderno, es un nacionalismo español, si quieren llamarlo así, yo lo llamaría así, de corte más moderno. Pero después hay nuevos debates que se están olvidando, o por lo menos que están en la agenda. Los debates son debates de estilo, por ejemplo, en cuestión de género o de feminismo, que es un debate central, por lo menos a nivel académico central. No sé si a nivel popular es un clivaje central, aún no lo es, pero sí que está permeando mucho la política. Género en sentido amplio, en el sentido de cuestión feminismo, machismo, pero también cuestión de orientación sexual, ¿no? Gays, LGTBs, que perdieron un poco de fuerza, pero también, es un debate también, un elemento también central en la política española. Después el debate verde, ecologista, animalista, ¿no? Son debates de nuevo que están surgiendo, no sé qué recorrido tendrán, pero los veo por ahí. Y eso aparecen nuevas cosas, y ese tipo de cosas fragmenta. Pero el central a día de hoy está siendo, en mi opinión, el debate nacional. Y el debate nacional, por ejemplo, es el que va a partir en dos a Podemos. Porque Podemos está pensado para una dialéctica o bien de arriba abajo o bien de izquierda a derecha, pero no para una dialéctica España o centralismo, autonomismo o periferia, o centro-periferia, ¿no? como se dice en ciencia política. Y ahí se lo rompió, porque pensaba, juntando todas las izquierdas, tanto las izquierdas unionistas con las izquierdas nacionalistas, que podía crear una masa crítica que pudiera crear una gran fuerza de izquierda, y lo que los unía las izquierdas. Pero el debate ahora no va por la izquierda, el debate va por eso. Y de hecho, el principal problema, por ejemplo, que podía tener en Cataluña Podemos o en Galicia, por ejemplo, en Marea, es que se votara un referéndum de autodeterminación. Ellos lo piden, pero el problema es que se lo den. Porque entonces, ¿qué votaría en Marea o qué votaría Podemos? O Podemos no, en Cataluña en Común, ¿no? ¿Qué votaría? Partirían dos. Unos sectores votarían a favor de la independencia, no del derecho, sino una vez planteado. Unos votarían que sí y otros votarían que no, y ahí lo rompería. Y de hecho, creo que, por ejemplo, Cataluña en Común y en otros sitios no está acertando con la cuestión nacionalista. Por lo menos en Cataluña no está acertando. Esa visión de ponerse en mitad de los dos, creo que no va a acabar cuajando. De hecho, ya se vio en las últimas. Pensemos una cosa. La marca de Podemos en Cataluña fue la fuerza más votada en Cataluña, pero hace año y medio. Y pasó a ser la cuarta o la quinta en cuestión de año y medio, siendo más o menos el mismo espectro, de ser la más votada. O sea, sé que son elecciones distintas, ya sé que no se puede extrapolar, pero sí que se puede extrapolar. Es decir, que hay millones de personas que votaron por aquello que después no lo quisieron votar en las elecciones autonómicas. O sea, ahí falla en el medio, y precisamente porque son elecciones planteadas en términos distintos. Las elecciones españolas fueron planteadas en clave Rajoy, en clave de ese estilo, y las otras elecciones fueron planteadas en clave nacional. Entonces ahí tendría mucho que perder. Entonces yo creo que está configurando, y esa configuración como elemento nacional le está dando réditos a Ciudadanos, porque ahí sí que más o menos sabe colocarse. Lo que pasa es que en España no es el único problema nacional. Y en muchas zonas de España es problema nacional, aun siendo solidarios y entendiendo y tomando partido, no se percibe como un problema central. Cataluña puede ser, en otras partes de España no. En Galicia quizás, o en Euskadi, quizá no se entienda como el principal problema. Yo creo que no, por lo menos es mi percepción a día de hoy, por ejemplo en Galicia, que es lo que más conozco, ¿no? No veo yo que la gente todo el día discutiendo. Tiene una postura, o en contra, lo que sea así, pero no se consigue como un problema central. El problema central, pues debe ser el empleo, debe ser otro tipo de problemáticas. ¿Hasta qué punto entiende que usted citaba ahora Podemos y viene a colación? ¿Hasta qué punto comparte el electorado Podemos con Ciudadanos? ¿Como el partido del cambio? Yo creo que sí. No por las ideas, sino por el segmento de gente. Jóvenes urbanos, de grandes urbes, sobre todo de grandes urbes. Entonces es el mismo segmento. Porque el electorado de Podemos no es un sector de... Bueno, por lo que dicen en las encuestas, no lo sé exactamente. No es el sector más pobre de la población, precisamente. Y se habla mucho de arriba y de abajo. Son jóvenes urbanos, universitarios, probablemente precarios. Eso sí que es un elemento así, que son universitarios frustrados, semifrustrados porque no alcanzaron lo que les habían prometido o no alcanzaron lo que ellos esperaban que pudieran haber alcanzado. Tienen cierto grado de frustración, entonces pudieron votar a cierto momento, pero el sector es el mismo. Y de hecho, en cuanto esos jóvenes empiezan a encontrar trabajo, que lo encontrarán
mucho voto de Ciudadanos va a pasar a Podemos. Porque el electorado es el mismo. Y ambos sí que son modernos, no se sienten identificados con la política tradicional, usan más las redes, pues tienen debates así como más elaborados, tienen cierto elemento de superficialidad. Porque el problema de las redes es que son muy superficiales. Te dan mucha información, pero no profundizas en ello y no generas lealtades ideológicas. O sea, y el no generar lealtades ideológicas puede ser bueno, puede ser malo, puede ser bueno en el sentido que, bueno, que no te has atado a nadie, pero está malo en el sentido que no te molestas en estudiar o leer en profundidad de tus ideas. Ese es un tema clave en ciencia política, es un tema muy estudiado, el de las lealtades hacia los partidos políticos, la capacidad de mantener el voto, sí. Que quizá usted entiende que Podemos y Ciudadanos quizá aún no tengan elaboradas, trabajadas ese electorado fiel como si tiene el PP o el PSOE. Claro. Porque la lealtad de los partidos tradicionales es una lealtad más bien de corte personal, incluso vital. Pues tú y tu familia, en muchos casos, pertenecías al PP, ya tu abuelo era del PP, tu padre era del PP, o del PP, o de Alianza Popular, o de equivalente, ¿no? Ya eran de eso, ya te fuiste criado en un ambiente de ese, socializaste en ese ambiente, tienes muchos amigos en ese ambiente, y lo vives, no solo ideológicamente, sino vitalmente. Tienes cierta adscripción personal, lo mismo le pasa al PSOE, pero el otro no, el otro es un voto como más volátil, que también es un concepto de ciencia política. ¿En qué sentido? Que tú votas, bueno, recuerda, estás muy informado. Entonces, las noticias que lees, corrupción, tal crisis económica, tal desastre, tal cosa así, te afectan. Y tú votas, pero votas por titulares. Y si los titulares cambian de bando, también cambias de bando. Es muy volátil, en mi opinión, el asunto. No hay una lealtad profunda, ni ideológica en el sentido, claro, por lo menos yo recuerdo los marxistas antiguos, los de mi generación o mis profesores marxistas, era gente no solo que era marxista, sino que sabía de marxismo, veía los problemas, sabía enfocarlos desde una óptica marxista, o sea, sabía explicarlos, etc. Y había, por lo menos entre las élites, cierta profundidad de análisis, cierta lealtad a esas ideas, en el sentido que más o menos las conocía. Yo recuerdo debates políticos que había en las clases con mis compañeros, o cuando yo fui profesor así más joven, pues me acuerdo de ver esos debates así, pues si trotskismo, stalinismo, debates de marxistas típicos, ¿no? Pero era gente muy profunda, tenía cierta lealtad a sus ideas, se las conocía. Ahora no, está de moda esto, porque por un tuit nos cambiamos a tal hora, el tuit cambió, nos cambiamos todos allí. Es volátil. Hay mucha información, pero es por poco profunda. Probablemente esté más informado una persona de ahora, porque tiene más puntos de vista, pero tiene menos capacidad de profundidad. Entonces la lealtad es mucho menor. Antes hablábamos de la dificultad de Ciudadanos para implementarse en los territorios, para hacerse escuchar o entrar en la agenda a nivel local o autonómico. Sí. ¿Usted cree que las elecciones municipales y autonómicas que vienen, son las siguientes que vienen, serán en 2019, pueden cambiar el rumbo de Ciudadanos de ir hacia arriba a volver al lugar al que estaba? Depende. Estamos hablando de un año y pico, aquí puede pasar muchas cosas. Yo siempre recuerdo cuántas cosas, por ejemplo, que el antepasado de Ciudadanos, que era UPyD, un mes y medio lo liquidaron. En un mes y medio lo liquidaron. O se liquidó solo, o lo liquidaron los medios, o algo hicieron allí, porque en un mes y medio un partido que tenía varios diputados, tenía diputados en el Parlamento Español, tenía un par de millones de votos, lo liquidaron en un mes y medio. O lo liquidaron o se liquidó. Eso ya no tengo información para saber exactamente qué fue. Pero es que en un mes y medio aquello desapareció. En estas elecciones, ¿qué puede pasar? Yo creo que en las ciudades, que es el elemento donde los ciudadanos, sobre todo las ciudades grandes, donde está cómodo, ahí va a tener buen resultado. El problema es si se va a transmitir después en otros ámbitos locales, en diputaciones, o si se va a transmitir en resultados eficaces, si van a controlar comunidades autónomas o no. El problema de Ciudadanos es que tenga que gobernar. Entonces tendrá que ver cómo lo hace y con quién lo hace, etcétera. Y cualquier partido de los otros dos que puede pasar Ciudadanos sería astuto si lo obliga a meterse en el gobierno. Porque si no está siempre quedando bien y no puede quedar bien toda la vida. Y ahí el problema es que el calendario le puede perjudicar. Es decir, que si Ciudadanos se toma partido por un lado o por el otro, eso en las elecciones le puede perjudicar, porque quedará sesgado cara a un lado o cara al otro. Entonces, el calendario puede no convenirle, aun sacando buen resultado en las autonómicas. Que hay que ver si coinciden con las europeas. Estoy hablando de memoria, creo que van a ser el mismo día que las europeas.
Sí, me parece que las autonómicas, municipales y europeas deben ser el mismo día, sí. ¿Eh? Y eso puede ser importante. ¿Usted cree que la gente vota diferente local, autonómico y europeo? ¿O ya quizás será demasiado? Históricamente vota distinto. Lo que pasa es que no el mismo día. Es que quiero verlo yo ese mismo día si hay... Sí que las hay, ¿eh? En las últimas municipales, por ejemplo, en Madrid, Esperanza Aguirre tuvo menos votos que el PP en general. La gente distingue, hombre, el grueso vota lo mismo, pero sí que no es exactamente lo mismo. Yo creo que algo de eso será. La gente puede votar una gente para la alcaldía, otra cosa para las europeas, otra cosa para las autonómicas. Hay un efecto de arrastre, obviamente, tiendes a ser coherente, pero no tienes por qué serlo. Antes hablábamos de que usted entiende que ahora el eje principal, el clímax principal, es el nacional, defensa de España. Parece que se configura. Parece que se configura aquí, así. Sí. ¿Usted cree que ese eje ha cambiado a España? ¿Al electorado español? Parece ser que sí. No me atrevo, no tengo encuestas yo fiable o no sea cualitativas o no, pero parece ser que sí. Pues si no. De hecho, por ejemplo, todo el problema del proceso catalán afectó mucho. O sea, fue un tema de portada durante meses de los medios de comunicación y las personas más o menos sí que se ven afectadas por tal cosa, y sea de un lado o sea de otro toman partido, y creo que el partido lo se está tomando a favor del nacionalismo español. Tiene una gran influencia social. De hecho, veíamos estos días que incluso Marta Sánchez le ha puesto letra al himno español. ¿Todo esto tiene algo que ver? Sí, porque digamos que está apareciendo un nacionalismo español de nuevo cuño, ya no asociado con el nacionalismo tradicional pues de derecha que venía del tardo franquismo, sino que es un nacionalismo pues, nuevo, pues, más moderno, más orgulloso de sí, como un nacionalismo más progresista, más en clave francesa que el antiguo español, ¿no? ¿Alguien podría decir que esto...? De hecho, de ahí viene la reivindicación, por ejemplo, de Macron, por parte de Ciudadanos. ¿Alguien podría decir que este nacionalismo nuevo cuño al que hacemos referencia, podemos decir que España se ha revitalizado gracias a Puigdemont? Puede ser el nacionalismo español, sí. Y lo digo claramente, hay un nacionalismo español. El nacionalismo español no es un nacionalismo del estilo del otro. El nacionalismo español históricamente es un nacionalismo banal, como le llama Billig, ¿no? En el sentido de que no se transmite a través de grandes proclamas o de grandes cosas, sino se transmite en cosas pequeñas, se transmite pues, en el fútbol, en el deporte en general, cuando hay muchas estrellas, cuando gana un esquiador, cuando gana un motorista, cuando gana un equipo de fútbol así. O Rafael Nadal puede ser un símbolo de cómo ser español. Pero eso es un nuevo nacionalismo español. Banal, pero no es menos nacionalista, es distinto. No se transmite a través de banderas y desfiles. No es tan simbólico como más... Es simbólico de otra forma y es más moderno y da una visión de España que si antes era como más la idea antigua, rancio, de atrás, es un nacionalismo hipermoderno, en el sentido que somos un país moderno, avanzado, que tenemos un montón de cosas así modernas de las que estar orgullosos, pero sigue siendo nacionalista, ¿eh? Y si concluimos que ha cambiado el electorado, ahora es más de derechas, porque si nos vamos años atrás, cuando había varios partidos de sistema electoral, como hay ahora, estaba UCD, Alianza Popular, PSOE, Partido Comunista, siempre disputaban el primer puesto izquierda y derecha. Sí. No eran UCD y Alianza Popular. Eso es algo que está dándose en casi toda Europa. La vuelta de las derechas. No, es que más que la vuelta de las derechas, es el eclipse de las izquierdas. Primero, las políticas socialdemócratas, aquel esquema de Estado de Bienestar ya está estancado. Más bien lo que se busca es consolidarlo frente pues, a las amenazas del sistema de pensiones. Así se busca consolidar el sistema. Y para eso probablemente se piensa que lo hace mejor la derecha que la izquierda. Porque la derecha tampoco reniega ahora ya del sistema de Estado de Bienestar. Lo asume plenamente. Entonces, lo que se trata es de consolidarlo, no de avanzarlo. Porque avanzarlo tampoco sabe muy bien hacia dónde avanzarlo. Entonces no hay... Pues pasa en Francia. En Francia la última competencia electoral fue entre dos derechas. Una más dura, así que republicana, ¿no? Vamos a ver en Italia, la semana que viene o dentro de dos, la izquierda parte relegada al tercer puesto. Además, una izquierda dividida en dos partidos, etcétera, en dos movimientos. O sea, la de va a ser entre populistas tipo Beppe Grillo y la coalición de Berlusconi. No, pero estamos viendo en Polonia, lo acabamos de ver en Hungría, vamos viendo en la República Checa, estamos viendo un montón de países que pasa, que no hay competencia electoral entre... La República Checa creo que no, pero no hay competencia electoral derecha-izquierda, hay electoral entre dos tipos de derecha. En clave nacional, en clave económica. Una derecha más conservadora o más populista y una derecha como más liberal y más moderna. Y creo que España va a ese modelo. ¿España va hacia ahí, usted cree?
por lo que estamos viendo es así. Porque la socialdemocracia, que acaban de ver en Alemania, la socialdemocracia que fue un golpe brutal en Alemania, como quedó en segunda fuerza, quedó como atenuado, pero perdió escaños, ¿no? La socialdemocracia alemana, que es la clásica. Estamos viendo en los países nórdicos que entran partidos pues, de populistas de derecha en los gobiernos de varios países del norte de Europa, es decir, que son los sitios clásicos de la socialdemocracia. Acabamos de verlo en Austria. PP ha sido el partido de orden en España. Acabamos preguntando sobre lo que empezábamos, sobre Ciudadanos. ¿Ciudadanos será el nuevo partido de orden en España? Depende de cómo lo haga. Si lo hiciera bien, por ejemplo, imaginemos un escenario, el PP se descompone por la corrupción, que empiezan a alargar, es un ejemplo, ¿no? Alargar unos contra los otros, un escenario parecido al de la UCD en en el año 80-81, ¿no? ¿Podría pasar? Podría pasar, pero entonces lo que pasaría sería buena parte de los cuadros, las personas, digamos, no tanto los políticos, sino los cuadros, directores generales, los delegados del gobierno, todo el aparato técnico, político que hay en la administración, se pasaría a Ciudadanos, y entonces Ciudadanos sería el PP con otro nombre. Eso ya pasó, no es nada nuevo. Pasó con la OCDE y el PP en su momento, que buena parte de los cuadros de la OCDE se pasaron al PP y ahí siguieron. Charlaba antes con un amigo, usted también ha ido a clase, él creía, y yo también lo creo, por eso lo quiero preguntar a usted, ¿qué opinión tiene? De que no duraría mucho esa competición Ciudadanos-PP si Ciudadanos gobernase. Él entendía que el PP, si no gobierna, seguramente desaparecerá, como le pasó a la UCD. ¿Piensa lo mismo? Podría ser. Pero podría ser también otro escenario, que el PP gane por poco. Entonces el problema sería de Ciudadanos, no del PP. A ver qué haría. Si pactaría con los socialistas o dejaría gobernar el PP. Con relativamente poca mayoría. Puede ser un escenario también muy endiablado para el... Hombre, claro, si Ciudadanos saca más votos, el PP no le queda otro que apoyarlo. Y el PP no sé hasta qué punto sabría gestionar eso. Repito, el PP, Ciudadanos, en mi opinión, es como una especie de cáscara vacía. Es un cascarón, es un mascarón, ¿no? Como un decorado de teatro, muy bonito por fuera, pero carece de dimensión interna. En cambio, el PP a lo mejor tiene el mascarón muy estropeado, pero aún tiene estructura, tiene aparatos, tiene cuadros, tiene relaciones, sabe hacer política, cosa que Ciudadanos, por ejemplo, en muchos sitios no sabe, y sería una buena combinación. Pero de la disputa electoral entre los dos, a lo mejor sale un escenario distinto. Yo soy de la teoría de que cuando hay dos derechas y compiten entre ellas, sacan mejor resultado a las dos juntas que por separado. Saca mejor resultado, mejor dicho, por separado que cuando va una sola. O sea, veo muchos ayuntamientos que cuando hay un PP solo, por ejemplo, PP tiene un número de votos, pero cuando hay 2 o 3 PPs, o sea, fruto de decisiones, cosas por el estilo, que se extienden a un espectro más amplio. Si antes a lo mejor tenían el 40%, el PP solo, entre los 3 PPs tienen el 60%. Y yo creo que al PP, que venga otra fuerza, puede serle malo a corto plazo, pero no tiene que ser necesariamente malo, porque amplía el espectro. Porque recordamos que Ciudadanos le quita votos al PP, pero también le quita votos al PSOE. Entonces, eso, la suma global, en cambio, ningún voto del PP pasa para Podemos, casi ningún voto del PP pasa para el PSOE. Entonces, el espectro se incrementa. Quizá Ciudadanos llega a donde ya no puede llegar el PP. Ajá. Y la ley de marcas separadas no va manchado. Entonces, depende. Claro, que estamos hablando de política ficción, pero yo sí que lo anticipo. El momento ahora es de Ciudadanos, y creo que el que está decayendo es Podemos. ¿Cree que el principal damnificado... Podemos estar mal montado, o estuvo pensado para una época que ya no es. Ya pasó, ¿verdad? El momento de Podemos. Ya pasó el momento, ya pasó la organización. Está pensado para un momento de crisis, de extrema, una crisis muy profunda, con una corrupción tremenda, que un PP parece que caía, que el PSOE también estaba como en manos muy endebles, que estaba muy dividido, etc. Ciudadanos no existía, entonces era el momento de Podemos, y así fue. Pues que ahora ya no es, ni hay tanta crisis económica. Los problemas no económicos pasan a ser problemas de corte político tipo España, Cataluña, y Ciudadanos, Podemos no está nada cómodo. Entonces yo creo que por ahí va. Después, estar montado de esta forma, con mareas, con compromisos, con todo tipo de conglomerado, eso es muy difícil de organizar. Porque si bien tiene una capacidad de arrastre en un momento determinado muy fuerte, después se agotan en disputas internas. Lo estamos viendo en Galicia, estamos viendo en muchas zonas de España,
que los compromisos, mareas, confluencias, lo que sea así, entre ellos se devoran. Y dentro de cada uno de los partidos también se devoran entre sí, por la propia cultura de izquierda. O tienen un liderazgo muy duro que les cohesione cara al poder, o si no, si los dejas permanecer en el tiempo sin poder, eso tiene poca permanencia. Por la propia estructura de esos partidos. No es porque sean ni mejores ni peores, sino porque como está conformado, eso tiene la tendencia a desagregarse. Estamos viendo una marea en Galicia. Tiene buenos cuadros, tiene buenas personas. Pero no sé qué les pasa, que se devoran unos a los otros. Entre los alcaldes que maltratan el propio partido maltrata a Villares, parece que no lo tratan bien o no lo invitan a las cosas, y se ve que hay unos conflictos internos. En el mundo mortal no nos enteramos, pero a la prensa no, a la vista trasluce que aquello no está muy unido. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Profesor Bastos, ha sido un placer volver a esta, la que era mi facultad. Y a este despacho que ya estuvo muchas veces. Y este despacho he estado muchas veces aquí y me encanta poder entrevistarlo, es un gustazo. Y espero que poder seguir viéndonos, me entreviste o no. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. El granizo que golpeando la Uralita me contaba las cositas de la atmósfera y demás. Me contaba que las nubes proclamaban su derecho a retirada y que los dioses del viento se cansaron de soplar. Injusticia que clavándose en la tierra destronó a los soñadores y les puso a resoplar. El granizo que cae sobre la Uralita le quitó alas a mi nombre con responsabilidad y no a la gravedad de la teoría. Y menos mal que me toca opinar. Te comenté mi pura ideología. Por mis cojones que podré volar. Ser humano, ser inútil que no vuela, ser inútil que ahora vive solo para trabajar. Inconsciente de la pérdida de sueño por complejos deprimentes y obsesión por los billetes que tenemos que olvidar. Bueno, muchas gracias a nuestros tres expertos por estar aquí en Línea Clara. Ha sido un gustazo haber charlado con ellos. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos muy pronto. Un abrazo, hasta la próxima. Que cae sobre la Uralita, solo cuenta Margarita cuando no quiere soñar, y no a la gravedad de la teoría. Y menos mal que me toca opinar. Te comenté mi triste ideología, por mis cojones que podré